Hola a todas, ¿cómo están? Soy Angélica y esta es una lectura de tarot interactivo donde vamos a estar consultándole al tarot cuáles son tus talentos ocultos y cómo desarrollarlos. Antes de comenzar esta lectura, me gustaría aclarar que estas lecturas son de carácter confirmatorio y no necesariamente deberían definir tu futuro. Siempre recuerda que tienes el libre albedrío y el poder de discernir si esta lectura es adecuada para ti o no. Dicho esto, me gustaría invitarte a que eligieras uno de estos tres grupos de cartas o el arito que más te llame la atención. Tienes el grupo número 1, el grupo número 2 y el grupo número 3. Tómate tu tiempo para elegir el grupo de cartas que más te llame la atención. En la descripción del video tendrás los tiempos asignados para cada opción. Dicho esto, vamos con tu lectura. Hola grupo número 1, ¿cómo estás? Te cuento que estoy aquí con las cartas que tú elegiste y con el arito que elegiste también. Vamos a dejarlo a un lado. Te cuento que estas cartas son oraculares y se llaman las cartas de los arquetipos. Vamos a ver qué te salió. Tenemos el arquetipo del ángel. Ahí vamos a estar viendo qué quieren decir estas cartas. También voy a sacar algunas cartas de tarot. La primera carta es la carta del sol. A ver si caben, quizás podemos ponerlas así hacia el lado para hacer que caigan. Tenemos la carta del sol. La segunda carta es la carta de la sacerdotisa. La tercera carta es la carta del carro. Creo que caben bien, sí. Abajo voy a ir poniendo más oráculos porque voy a ir sacando más cartas. No veo bien la cámara, así que ahí está. Ya. Hace un tiempo hice otra lectura interactiva. No sé si la habrás visto o si de alguna manera habrás seleccionado ese grupo de cartas en particular, que me vino como una visión, por así decirlo, como una intuición leyendo esas cartas, de que la persona que estaba viendo ese video tenía como un ángel y un demonio en su interior, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, no me refiero a que esté poseída ni nada por el estilo. Lo que me refiero con eso es que los seres humanos tenemos como una vocecita sanadora en nuestro interior y otra vocecita que es como cruel, por así decirlo, de alguna manera. Entonces yo siento que tú tienes como ambos aspectos en ti. Me da la impresión de que esta lectura en particular tiene mucho que ver con la idea de trascender o de la capacidad que tú tienes de trascender el dolor y el sufrimiento. Como esa capacidad como de resiliencia en cierta manera, como de aprender de las circunstancias como difíciles de la vida. Yo no sé, pero estoy teniendo una fuerte intuición porque aparecieron tres arcanos mayores, apareció la carta del ángel y también esta carta que es bastante fuerte. Me dio la impresión viendo esta como conjunción de cartas, por así decirlo, de que acá hay algo que es necesario como integrar a tu personalidad. ¿A qué me refiero con esto? Es como asumir que esto es parte de mí, asumir que esto es parte de mi identidad, es parte de cómo yo me presento, es parte de cómo yo vivo, no es como una curiosidad que yo tenga nada más y que tiene que ver con el plano espiritual. Puede que tú te lo tomes como curiosidad, puede que tú te lo tomes como un pequeño alivio de vez en cuando te sientas mal, quizás rezar, quizás pedir. Sin embargo, acá me dice que hay algo más como trascendente en ese sentido. Me refiero a, por ejemplo, una persona que integra la meditación dentro de su rutina. Una meditación diaria, por así decirlo. Y hay algo súper interesante en eso, porque las personas, esto está comprobado, las personas que meditan
regularmente el cerebro de estas personas, como que la corteza cerebral de estas personas es diferente a una persona promedio. Y la corteza cerebral tiene mucho que ver, sobre todo la parte frontal, con la regulación emocional, la regulación de la ansiedad, la regulación del estrés, incluso de los pensamientos rumiantes. Y tenemos acá, claro, la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa es una mujer que tiene una atención plena en su vida diaria. O sea, es una persona que realmente está atenta de las cosas que suceden a su alrededor. Probablemente no está racionalizando todo, simplemente se está permitiendo experimentar y sentir todo lo que sucede a su alrededor. Y a esto se refiere la sacerdotisa como una mujer espiritual, por así decirlo. Es una persona que acepta la experiencia y tiene como, digamos, esa confianza innata de que todo sucede por algo. Pero tenemos más cartas también. Tenemos la carta del sol y la carta del carro. La carta del carro es cuando nosotros logramos integrar de nuestro pasado, de nuestra experiencia, una cierta identidad, una máscara hacia el mundo que es más adecuada en relación a quien yo realmente soy. Entonces, como vemos, la sacerdotisa al lado del carro está hablando de integrar, digamos, en la práctica, no teniéndolo como algo abstracto, sino teniéndolo como en la práctica, esa identidad más bien espiritual, por así decirlo. Y yo siento que, ¿a qué se refiere o a qué me refiero cuando hablo de integrar en la práctica una vida espiritual? Un conocimiento espiritual, por así decirlo. Yo tengo la sensación de que tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de enfrentar situaciones difíciles a través de una vida espiritual, a través de la meditación, por ejemplo, a través de la oración, por ejemplo, a través del lenguaje simbólico, el trabajo con sueños, por ejemplo. Yo siento que acá hay mucho con la carta del sol totalmente. Hay una idea que se me viene a la cabeza que es como traer esos patrones destructivos a la luz y sanarlos, llevándolo a la luz, llevando claridad, reconociendo ciertas verdades en mí y aceptándolas plenamente para mejorarme como ser humano. Entonces yo tengo como esa sensación de que, claro, hay como un ángel en tu vida o en ti misma, o en ti mismo, perdón. Suelo hablar como en femenino porque sé que es más posible que le llegue este video a mujeres que a hombres, aunque sé que en otras plataformas sí ven mis lecturas hombres, o sí me han llegado a la consulta a hombres, pero tengo como esa sensación con la carta del sol, como de traer a la luz ciertos patrones negativos y observar también que hay ciertos patrones positivos en mí y ser capaz de elegir aquellos que son más adecuados a mi situación. Acá hay ciertas cosas que se me vienen a la cabeza. Aceptación de una experiencia, trascender una experiencia dolorosa, ser capaz de integrar esa identidad, integrarme como una persona que es capaz de superar obstáculos en la vida con cierta calma interior. Una inteligencia también emocional para saber cómo manejarme con emociones que son difíciles. La tristeza, la rabia, la frustración, cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, y la capacidad de trascender, digamos, ciertos pensamientos o ciertos patrones de pensamientos que no son muy positivos, por así decirlo. Siento que es como ver las cosas, es como que se me viene una imagen mental de estos pensamientos como, voy a mover un poco las cartas, como estos pensamientos como negativos que te pueden venir, por ejemplo, porque me frustré porque las cosas no están saliendo como me gustaría que salieran, o porque alguien me mintió, o porque lo que sea, me saqué una mala nota, como que viene una oleada de pensamientos automáticos negativos y como que
más que pelearte o tratar de reprimir, digamos, ese flujo de pensamientos, hubiese otra partecita tuya que te estuviera como invitando a ver todo este como patrón que funciona en los seres humanos, que es algo totalmente normal, o sea, como que tener de vez en cuando pensamientos catastróficos es algo totalmente normal en el ser humano. Es parte de nuestra, pero es parte de cómo funciona nuestra mente. Entonces yo siento que hay otra partecita tuya que es capaz de ver esto como con cierta compasión y decir, wow, sí, así soy, está bien y sé, estoy totalmente consciente, es como una metacognición, por así decirlo, este angelito, pero sé que siempre se me pasa y que dentro del contexto de toda mi vida, yo sé que los malos momentos siempre pasan, por así decirlo. No sé cuál va a ser la lógica con la cual tú vas a abordar estos patrones de pensamiento saboteadores, pero yo te siento totalmente capaz de lograrlo. Acá hay un tema también que me está viniendo a la cabeza con esta lectura, que es la meditación. No puedo dejar de pensar que la meditación a las personas que eligieron este grupo de cartas les va a permitir desarrollar un entendimiento de sí mismos, de sus propias emociones y de sus propios pensamientos y de lo que es realmente vivir una vida espiritual. También estoy sintiendo acá, y hablando llenamente de lo que es un talento que tú puedes tener, siento que ese talento está relacionado con el tema espiritual. Pueden ser, por ejemplo, lecturas de cartas o de oráculos, la psicología, por ejemplo, la meditación, algún talento relacionado con el plano espiritual, el reiki, aquello que te llame la atención, yo te diría, por ahí está, por ahí es. Pero se siente como, a ver, acepta, yo siento que hay personas aquí que no saben muy bien qué significa en la práctica llevar una vida más espiritual. Y yo siento que esta lectura te está diciendo que tiene que ver con llevarlo a la práctica de alguna forma. Una forma de pensar quizás, una forma de sanar a través de la meditación, viviendo una vida más plena, viviendo una vida con más confianza también, se me viene a la cabeza, sobre todo con esa sacerdotisa. Lo otro, como me salieron en esta lectura tres arcanos mayores, estamos hablando de algo que es trascendente para ti, para tu vida, por así decirlo. Cuando se termine tu vida, si has logrado integrar estos tres arquetipos, el arquetipo del sol que habla de la autenticidad del ser, la sacerdotisa que habla de la atención plena y el carro que habla de mostrarte auténtico ante el mundo, yo siento que es como, bien, hiciste bien tu trabajo, pasa a la siguiente etapa. Es como algo trascendente esa pregunta para ti. ¿Cuál es mi talento y cómo desarrollarlo? Sí, viniste a este mundo a desarrollar tus talentos totalmente y tiene mucho que ver con trascender el autosabotaje. Vamos a sacar más cartas. Yo voy a estar preguntando directamente cuál es el bloqueo. Y tenemos el 2 de espadas. El 2 de espadas es miedo. El 2 de espadas es como... El 2 de espadas es una carta que habla mucho de cuando una persona no ha desarrollado su intuición y no sabe qué decisión tomar. Como que huele el peligro, como que huele que hay algo raro aquí, pero no sabe cómo actuar. Entonces te está hablando que efectivamente el miedo es un factor. Es como, y si lo que me dice esa vocecita, porque acá hay una dualidad, o sea, ¿en qué confío? ¿En la vocecita del ángel o en la vocecita de esta nube? No quiero decir la palabra por si acaso, pero en la vocecita como de esa nube, de ese pesimismo, por así decirlo, de ese saboteador que hay en mí, puede que me esté diciendo la verdad. Entonces como que hay una cierta confusión y es muy importante que tú intentes o que trabajes en desarrollar tu intuición.
Acá me sale como método de trabajo otro arcano mayor. Tenemos un solo arcano menor y está puesto en el miedo. Eso sí dice algo como que no es tan fuerte, ¿verdad? No es tan fuerte superar tus miedos. La carta del mago, o sea, se me vino algo a la cabeza como una imagen mental súper clarita, por así decirlo. Siento que puede que tú digas, a ver, tengo miedo en algo en mi vida. Por ejemplo, no sé, me gustaría estudiar medicina veterinaria, por ejemplo. O algunos de ustedes, no sé, no, me gustaría a mí formar una familia nada más. Y yo siento que hay una vocecita en ti que te va a decir, no, eso es imposible porque tú para estudiar medicina veterinaria eres demasiado tonta, no te acuerdas las notas que te sacabas en la media y cómo te retaba tu madre porque no lograbas hacer nada bien, no recuerdas esto, no recuerdas esto, no, esto otro y estás como ahí como debatiéndote, pero yo quiero creer, es como que esta carta estuviera diciendo, pero yo quiero creer, como que la otra vocecita te estuviera diciendo, yo quiero creer que sí puedo hacer cosas o lograr cosas en la vida. Entonces, claro, acá aparece la carta del mago como con otra perspectiva, porque el mago te está invitando a que reconozcas tus recursos personales para lograr todas aquellas cosas que tú deseas. Yo siento que acá un trabajo, primero, un trabajo con la confianza, con autoconfianza, con desarrollar tu confianza básica, quizás trabajando con un arquetipo angelical, eh, rezando probablemente. Había ahí un primo que me decía la palabra correcta no es rezar. Rezar es como leer algo, es como leer afirmaciones. La palabra clave es orar. Y la palabra orar a mí me gusta muchísimo más porque hay un diálogo. En el orar hay mucho de vaciar una creencia limitante, tomar conciencia de ella, porque cuando yo hablo tomo conciencia de algo. Por eso tomar terapia es tan sanador, porque la persona va a hablar. Y cuando uno habla toma conciencia. Es un mecanismo súper extraño, pero pareciese que el solo pensamiento no nos ayuda a tomar conciencia. El hablar sí lo hace, como que ordena el inconsciente, como que hace consciente el inconsciente. Entonces yo siento que acá hay una actitud como más activa en relación a ello. Primero trabajar tu confianza básica, quizás ordenando tus ideas, escribiendo tus miedos, hablándolos. Y por otro lado, acá hay un trabajo de reconocer tus propios recursos, que a la vez también te va a ayudar a tomar conciencia y a generar una confianza básica en ti misma. Reconocer tus recursos implica, por ejemplo, recordar cuándo o cómo lo hiciste para sacarte una buena nota en la media. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué cosas sí están a tu disposición para lograr las cosas que tú deseas? Entonces yo siento que sí es un trabajo un poquito más bien racional el potenciar estas habilidades y talentos que tú tienes, que tienen que ver con esa como confianza básica en que estás siendo como sostenida por algo, por alguien. Como que en ti como que hay ese angelito, como que hay esa que hay algo que sí realmente te está trayendo cosas positivas a tu vida a la medida que tú tomas conciencia de ello. Entonces la carta del mago te está diciendo toma conciencia de tus recursos personales y vas a salir como de ese miedo. Es como si yo me la puedo. Si yo una vez logré mantenerme un mes en el gimnasio y realmente me sentía bien y logré hacerlo. Yo si me organizo bien sé que puedo lograr ciertas cosas. Entonces yo siento que a la medida que tú vayas reconociendo esos recursos realmente, vas a ir desarrollando una confianza básica que te va a permitir lograr tus objetivos. Vamos a ver. Cartas oraculares. Este es el oráculo, no lo tengo por aquí, pero es el oráculo del viaje del alma. Tenemos la carta de la abundancia. Dice, soy un ser ilimitado y puedo manifestar, la carta del mago, cualquier cosa que deseo en esta dimensión física. Si ves, tiene mucho que ver esta lectura con aspectos espirituales, con integrar y aceptar
que necesitas, que deseas y que sientes una curiosidad profunda por vivir una vida más espiritual. Y vivir una vida más espiritual no es necesariamente ir a la iglesia, no es asistir a congresos de espiritualidad, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver cómo tú vives tu vida diaria y cómo tú trasciendes las dificultades, cómo tú generas esta confianza básica en la vida y en ti misma. Cómo tú escuchas tu inconsciente, lo que yo te había dicho, cómo tú aprendes a entender el lenguaje simbólico a través de las sincronicidades. ¿Qué me quieren decir ciertos números? ¿Qué me quiere decir la aparición repetitiva de una mariposa? ¿A qué lo asocias? ¿A transformación, por ejemplo? Eso también yo siento que puede ser una pista del trabajo que tienes que hacer. Las sincronicidades, por ejemplo, ver muchas veces una mariposa, tú tienes que ver a qué asocias esa mariposa, si es a transformación, si es a creatividad, si es a belleza, y cómo tú integras esa información, entre comillas, espiritual que se te brinda. Probablemente, si tú piensas que significa transformación, eso quiere decir que tienes que probar algo en tu vida que es totalmente diferente. Por eso yo te decía, no es solamente curiosidad, no es solamente, qué lindo número, los ángeles me están observando. No, no tiene que ver con eso. Hay un sentido práctico en la espiritualidad. Yo siento que eso también está hablando esta lectura. Hay un sentido práctico en la comunicación con el inconsciente. Abundancia me está diciendo de que tú puedes lograr muchas cosas, por eso estamos hablando de un talento, si tú logras realmente vivir una vida espiritual más plena, más conectada en lo práctico. Tenemos la carta oracular. Este es el oráculo Trabaja tu luz y dice el despertar, ascensos energéticos, una nueva forma de ser, integración. Y como que el personaje va hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Cuando nosotros hablamos como del mundo del inconsciente, muchas veces se relaciona con el mundo, con el reino del cielo, por así decirlo. El reino como donde está contenido todos los patrones de la humanidad, donde están los arquetipos, donde están los dioses, donde están los ángeles, o lo que sea lo que tú creas, está todo contenido ahí. Dice aquí una nueva forma de ser, integración. Tú tienes que integrar nuevamente, y esto ya es una redundancia, pero tú tienes que integrarte en una personalidad más espiritual, una personalidad más mágica, una personalidad que realmente cree. Esto es una cosa y me gustaría como abordarlo alguna vez quizás en, en un video quizás, pero yo no creo en la fe ciega. Mi visión de la vida, mi visión de la espiritualidad no tiene que ver con una fe ciega. Yo creo sinceramente de que si uno ora, yo creo sinceramente si uno pide ayuda, algo a tu alrededor responde. Y para mí la fe o la confianza en un mundo espiritual tiene que ver en ese momento en el cual yo tomo conciencia de que he obtenido una respuesta. Algo me ha respondido, algo ha pasado ahí en el mundo, algo ha pasado también en el mundo de mis sueños que realmente hubo una respuesta. Y a la medida que yo voy haciendo consciente, no haciéndome la tonta de estas respuestas, no simplemente mirando un número y diciendo una cosa linda en respuesta, sino que a la medida que yo voy integrando esas pequeñas señales en actos concretos, incluso en actos psicomágicos, yo siento que voy desarrollando lo que se entiende como fe. A la medida que yo también voy sanando lo que se me sugiere que sane, yo voy integrando eso que se llama fe. Por si a ti te queda una duda, ¿qué significa realmente vivir una vida espiritual? Yo te respondería eso. Bueno, espero que esta lectura te haya hecho sentido. A mí me hace sentido totalmente. Espero que puedas integrar estos consejos en tu vida diaria. Y si te hace sentido esta lectura, también me gustaría saberlo y que me lo comentases en la cajita de comentarios. Te mando un beso y espero que te vaya súper bien en todo. Y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.
Hola grupo número 2, ¿cómo estás? Te cuento que estoy aquí con las cartas que elegiste y vamos a ir viendo qué es lo que dicen de ti estas cartas. Estas cartas son cartas oraculares y se llaman las cartas de los arquetipos. La primera carta que tenemos es el arquetipo de la niña natural. Y la segunda carta que tenemos es el arquetipo del niño herido. Lo primero que se me viene a la cabeza viendo estas dos cartas, de hecho las voy a poner hacia el lado, como en la lectura anterior. Lo primero que se me viene a la cabeza con estas cartas es la necesidad de trabajar con tu niño interior y probablemente los talentos que tú tienes están relacionados con ese arquetipo del niño interior. Entonces va a estar interesante esta lectura en ese sentido porque probablemente tus talentos estén muy relacionados con sanar un aspecto de ti del pasado. Vamos a ver, voy a sacar también algunas cartas de tarot. La primera carta es la carta de la emperatriz. La segunda carta es el 6 de bastos. Y la tercera carta es la carta del diablo. Ya. Un talento, ¿verdad? Estamos investigando talentos acá con el tarot y con las cartas de los arquetipos. Confianza en mí misma, es lo que se me viene a la cabeza con todo lo que estoy viendo, como ganar confianza, ganar, quererme a mí misma, tratarme bien a mí misma, cuidarme a mí misma, autocuidado. Estoy hablando en femenino porque yo supongo que la mayoría de las personas que les puede llegar este video son mujeres, pero puede esto estar aplicado a hombres totalmente. Arquetipos de niños, el niño interior, espontaneidad también. Estoy viendo acá un talento que tiene mucha relación con habilidades blandas. Probablemente, y esto es algo que he visto totalmente, la gente que tiene habilidades blandas, que sabe tratar con otros seres humanos, que sabe llevarse bien con otros seres humanos, que tienen, digamos, cierto carisma, cierta asertividad, les va bien en todo. Y eso es algo que a las personas que somos más introvertidas o que somos más tímidas, como que nos molesta, como que sentimos que la vida es injusta, por así decirlo. Sin embargo, mucha gente que es introvertida no es necesariamente tímida. Yo siento que la timidez viene de una herida de la infancia o incluso una herida de la adolescencia. Pero yo siento que tú naturalmente eres una persona carismática. Sin embargo, las heridas que tú tienes del pasado, de la niñez, por ejemplo, críticas de tus padres o críticas de otros niños, traiciones de amigas, por ejemplo, acá hay una herida de la niñez que no te permite mostrarte tal cual eres ante las demás personas, no te permite recibir elogios también. Recibir elogios o creerte el cuento, creerte que realmente eres una persona talentosa, que eres una persona valiosa y que te mereces cosas buenas de la vida. Yo siento que podría ser un tipo de persona que su timidez la hace como rebajarse, por así decirlo, como tratar de buscar parejas que no son muy buenas para ti, que no son adecuadas para ti, pero es como, acá hay un tema con el sentido de merecimiento y con la confianza básica para ser vulnerable ante las demás personas y permitirme pedir. Eso, permitirme pedir, permitirme mostrar mis necesidades, comunicarlas sin sentirme culpable por ello. Yo siento que tu talento básico está relacionado con tu confianza en ti misma y tu autoestima. Y con eso yo siento que tú podrías lograr cualquier cosa en la vida. Probablemente tus puertas, las puertas de todas las oportunidades en el mundo,
ya sea que quieras vivir una vida artística, ya sea que te gustaría, no sé, cursar una carrera difícil, ya sea que quieras formar una familia, lo que sea que tú desees en la vida, lo vas a lograr a través de las habilidades blandas, a través de la comunicación asertiva, a través de tu carisma, a través de tu propia autoestima. Yo siento que tu autoestima va a hacer que tu realidad cambie totalmente. Acá tenemos también la carta del diablo. Y la carta del diablo es muy interesante porque aparece ahí y me llama la atención ese diablo que es como una serpiente y me da como esa sensación porque la carta del diablo es negativa entre comillas, sin embargo viene a representar la sombra. Y tenemos acá dos arquetipos, uno que se ve más o menos positivo, el otro no tanto, depende de cómo se aborde. Y estas cartas oraculares tienen un aspecto luminoso y un aspecto sombrío. Y es interesante porque yo cuando hago estas lecturas, yo supongo, por eso yo te decía, parece que puede que seas una persona tímida, puede que seas una persona que le cuesta valorarse a sí misma. Yo lo digo esto, no por las cartas que salen aquí, sino que porque estas cartas vienen a mostrar un consejo. Entonces como que hay una ausencia de esto. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la carta del diablo que muestra la sombra como un talento. Y acá tenemos los aspectos sombríos de estas cartas. Entonces yo siento que gran parte de tu sombra, y esto pasa casi siempre, lo he visto mucho en terapia, que gran parte de los talentos de mis clientes, de mis pacientes, están contenidos en la sombra. Sin embargo, la sombra viene a ser una cosa muy interesante porque al no estar como desarrollada, al no tomar conciencia de esto, no trabajar yo con esto, al no sentir que es parte de mí esto, de alguna forma yo actúo de una forma, la sombra se tiende a mostrar como torpe, como que yo manejo esa energía como con cierta torpeza, como si estuviese borracha, por así decirlo. Entonces yo siento que cuando un arquetipo del niño está en la sombra, es una persona que tiende a ser rígida, que tiende a tomarse las cosas demasiado en serio, que tiende como a sentirse incómoda ante ciertas situaciones sociales. Acá tenemos el niño herido, dice, culpa de todas sus relaciones mal logradas a las heridas sufridas en la niñez. Se resiste a seguir adelante a través del perdón. Tómate con pinzas la palabra perdón. Yo siento que tienes que, de alguna manera, reconciliarte con tu pasado para trabajar y potenciar tu autoestima, para potenciar tu confianza básica en la vida, para desarrollar estos talentos a través de tu carisma, a través de relaciones interpersonales sanas, donde yo siento que esas relaciones interpersonales te van a abrir puertas, lo siento totalmente, pero para generar esa confianza básica en la vida, para desarrollar esa autoestima potente, tú tienes que trabajar directamente con tu niño herido. Acá también tenemos la niña natural, no me he metido mucho en esa carta, pero sé más o menos a qué se refiere. ¿Y cómo se hace esto? Me podrías tú estar preguntando. Voy a sacar más cartas, digamos, para indagar en ese tema de la niñez herida. Pero hay un montón de métodos y tú puedes darte el gusto de buscar en internet, incluso si tienes la oportunidad de tomar terapia para sanar el niño herido, yo te lo aconsejaría totalmente. Pero hay muchas técnicas como escribirle una carta a tu niño del pasado, también buscar fotos de tu niñez, meditar con ellas, escribirle la carta donde tú le dices que ya no está en ese ambiente tóxico, que tú ya eres una adulta, que tú vas a cuidar esa partecita tuya. Acá hay algo también que me está viniendo a la cabeza. Personas que sueñen mucho con el pasado estarían como reforzando esta lectura. Pero hay muchas formas de trabajar con la niñez herida, muchísimas. Incluso creo que hay personas que hacen hipnosis, hacen meditaciones guiadas también, pero es importante que tú la adaptes a tu niño herido, a cómo eras tú cuando niña.
¿Cómo eras tú cuando niño? ¿Qué cosas te reprimieron? ¿Qué cosas te costó hacer? ¿Te costaba ser una persona espontánea? ¿Te retaban por jugar demasiado, por ejemplo? Acá hay algo también, o sea, parece que tus habilidades sociales estuvieran relacionadas con esa espontaneidad, por ejemplo, por así decirlo, de la cual no se te permitió cuando eras niño, o que otras personas te criticaron cuando eras niño, que porque eres así de tonta, porque te gusta ser de payaso, o algo así, no sé. Va a depender de cada uno de ustedes, pero es importante que tú ahí hagas memoria de cuáles son esas heridas de la infancia. Automaternarse con la carta de la emperatriz. Automaternarse. Automaternar el niño interior. Tenemos acá también la niña natural. Y yo cuando vi esa carta me hizo pensar en una persona. Esto es independiente de que tú seas extrovertida. Yo he visto personas con un carisma brutal siendo introvertidas, perdón. O personas con una extroversión brutal también y con una timidez. Yo tenía una compañera en la universidad que era súper extrovertida y me llamaba la atención porque yo soy una persona muy introvertida, pero ella era muy extrovertida, muy simpática, todos se llevaban bien con ella, pero a la hora de disertar se bloqueaba totalmente. Se bloqueaba, tartamudeaba. Creo que una vez se tuvo que ir corriendo al baño para botar todo lo que tenía en el estómago. Y por eso yo siento que acá el tema es la timidez, la timidez. Probablemente no te permites cometer errores. También me vino eso a la cabeza, no me permito cometer errores. Y el error es algo fundamental porque a través de... La psicología humana funciona así, a través de los errores nuestra psicología se ve fortalecida, porque ahí se genera realmente un aprendizaje. Acá tenemos la niña natural. Me hizo pensar que tú eres una persona que le gusta entregar cariño. Y tú me vas a confirmar esto, si es verdad o no, pero si tú te sientes como una persona fría, probablemente vas a notar o vas a conocer tu sombra a la hora de ver un gatito o un perro. Eso te va a decir, no lo eres, no eres una persona fría, eres una persona muy emocional que se siente con seguridad al tener un animal porque no te provoca miedo el animal, no te provoca ese miedo que te produce los seres humanos o la crítica a los seres humanos. Entonces ahí como que yo siento que hay algo que tomar conciencia con respecto a ese arquetipo que tiene que ver con la necesidad de entregar y recibir cariño. Yo vi estas dos cartas y me hizo totalmente sentido. La niña natural y la emperatriz. Investiga sobre todo esto que yo te digo. Si te está haciendo mucho sentido, investiga sobre la idea. Yo conozco una psicóloga que habla mucho de esto, no recuerdo su nombre, pero tuve un taller con ella, de maternarte a ti misma. También investiga sobre el trabajo con el niño herido. Yo siento que hay muchos miedos, o sea, es que tengo que hacer las cosas perfectas para, no sé, para emprender, tengo que ser muy buena estudiando para entrar a la universidad, tengo que ser una persona muy buena, muy perfecta, muy bonita para encontrar una pareja. Como que siento que puede haber mucha rigidez en este grupo. Y si te permitieses como equivocarte o tomar esas equivocaciones como un aprendizaje, calmando ese niño interior, como diciéndole está bien equivocarse, manteniendo un diálogo amoroso contigo misma, yo siento que vas a desarrollar esa confianza en ti. Y vas a desarrollar como esa idea o ese tipo de creencias de que puedo lograr muchas cosas en la vida y ya no siento miedo de hacerlo. Voy a sacar más cartas. Voy a sacar una carta del tarot que va a estar hablando de un bloqueo para desarrollar este talento. Y tenemos la carta... Esto es muy... Una sincronicidad muy fuerte, pero me sale el bloqueo del ermitaño. Estábamos hablando, ¿verdad? De quizás timidez, quizás la tendencia a no querer interactuar con las personas o sintiendo que las personas te van a sabotear, que otras personas te pueden como bloquear el camino, o la tendencia a creer que el camino que tú tienes que seguir en la vida es totalmente solitario porque otras personas no te van a comprender o no te van a apoyar en tu dolor. Acá me lo dice y de hecho acá me hace totalmente sentido con la carta, el ermitaño me lo dice, te lo voy a leer de nuevo
porque siento que esa puede ser la creencia que hay detrás de esta lectura, la creencia limitante que no te permite desarrollar tus talentos. Culpa de todas sus relaciones mal logradas a las heridas sufridas en la niñez. Se resiste a seguir adelante a través del perdón. Y acá tenemos el arquetipo del ermitaño, que es como voy a seguir mi vida a través de la soledad, mi propio camino. No sé a qué te quieras dedicar, no sé qué es lo que quieras lograr en tu vida, pero vas a necesitar a otras personas. De alguna manera vas a necesitar a otras personas. Otras personas son las que abren puertas. Otras personas son las que también, si tú crees en el tema de la manifestación, muchas veces las cosas se manifiestan a través de sincronicidades con otras personas. Entonces yo siento que si tú tienes esa tendencia a aislarte o no mostrar ciertas partes de ti, tú tienes que reconocer esas partes de ti que están heridas y sanarlas. Y a partir de ahí, salir hacia afuera, hablar con otras personas. No vayas directamente a... Si eres una persona con timidez o con inseguridad, no te tires directamente a los leones. Sana primero por dentro para después salir hacia afuera. Hace un trabajo muy dulce. Voy a sacar una carta que va a estar hablando de un método de trabajo y tenemos el paje de espadas. Es interesante el paje de espadas. Es interesante porque el paje o los príncipes en el tarot vienen a representar a un niño y me sale como un método de trabajo. Te cuento. ¿Qué tipo de niño vendría a representar el paje de espadas? Hay ciertos tipos de niños que me producen mucha ternura, que son muy inteligentes y que tienden como a entender las cosas de manera muy literal. Por ejemplo, cuando una tía que no le cae bien a tu mamá viene a verla o viene y toca el timbre para venir a ver a tu mamá y tu mamá te dice, sal y dile a tu tía que no estoy. Entonces el niño, este paje de espadas, sale y le dice a tu tía, dice mi mamá que no está. Como que yo siempre como he visto ese paje de espadas como un niño que nos da cabida a la ambigüedad. Las cosas son tal y como son. Y no es un pesimismo, porque a veces uno confunde el realismo con el pesimismo. Y sobre todo porque me aparece aquí como un método. Yo siento que tu niño interior es muy literal, entiende las cosas tal cual son. Te va a decir, por ejemplo, tu amiga te engañó, te mintió, te hizo esto. Entonces eso quiere decir que esa amiga no vale la pena y no deberías contarle las cosas. Listo. Es como muy literal. Es muy propio este arquetipo de personas que necesitan poner límites. Entonces yo te invitaría como a reivindicar ese tipo de mensajes que te puede dar tu niño interior, que es como las cosas son como son y hay que aceptarlas. Si tú estás pensando, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, como para que vamos entendiendo este niño interior que hay en ti. Si, por ejemplo, tú terminases con tu pareja porque no te presta atención, ese niño como que diría, y tu pareja dice que quiere volver, por ejemplo, y que ahora va a ser buena persona. Este paje diría, oye, pero él siempre, su forma de ser es así frío y es lo que voy a tener de él. Es como muy directo, es como muy al grano. Entonces yo siento que de alguna manera, como estamos hablando de alguien que probablemente representa tu esencia, los niños, lo que fuimos en la niñez o lo que incluso fue frustrado en la niñez, pero ese niño herido, ese niño interior representa nuestra esencia. Entonces yo siento que tú tienes que optar por relaciones interpersonales o por personas que no dan cabida a la ambigüedad, que son directas, que son reales, que son sinceras. Ese es un ambiente sano para ti. No personas que dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso te va a decir tu niño interior, es una persona incongruente y no te va a entregar calma interior. No te va a aportar ese ambiente seguro, porque yo siento que puedes tener algunas inseguridades que tú necesitas. Ese tipo de persona es la que te va a ayudar a potenciar tu autoestima,
que te va a valorar, porque esta carta representa a una persona que es valorada por su ambiente. Otra carta, esto yo también lo estaba pensando, este oráculo se llama El viaje del alma y me sale la carta del humor. Yo estuve tomando hace poquito un diplomado de autoestima y la profesora hablaba de que la gente, los adultos jóvenes, hoy en día adultos jóvenes se le llama hasta los 40 de hecho, ella enfatizaba eso también, pero hoy en día los adultos jóvenes, lo que más nos falta desarrollar para potenciar nuestra autoestima es el sentido del humor. Y acá dice, elijo en enfocarme en el lado luminoso de la vida. Había una técnica que ella, no sé si sea tu caso personal, pero me hace pensar que puede ser con la carta del ermitaño, como la idea de tomarte las cosas muy en serio. Ella le hacía una técnica que yo estoy integrando también, tanto en mí misma como en otras personas. Cuando tú notas que eres una persona muy rígida, la técnica es la siguiente. Se llama bitácora de memes. Algo súper simple que tiene que ver con guardar memes. Nada más que eso, de hecho. Es bastante... De hecho, el paje de espadas, estaba pensando que como al ser muy lógico, tiende a ser un poquito como sarcástico. Me lo imaginé así como un Felipe Abello. Alguien como con un sentido del humor que es como muy real, muy realista, muy sarcástico. Y siento que eso te va a ayudar un poquito a soltarte. De hecho, el sentido del humor se asocia mucho a la resiliencia. Es interesante que te salga ahí la necesidad de trabajar esa parte más flexible de ti. Trabajar esa parte que quizás tú tengas un poquito de dificultad también a la hora de encontrarte con otras personas o salir con otras personas porque tú piensas que te van a considerar muy aburrida o que no entiendes los chistes o no entiendes, no sabes de qué hablar. Entonces yo siento que, bueno, si no sabes cómo hacerlo, apréndelo. Que es muy paje de espadas también, es como aprender habilidades. Memes. Si tienes ahí una amiga que también se manden cosas, trata de mandarlo más seguido. Trata como de alguna manera, flexibilizarte, como trabajar, digamos, esa parte más flexible. No se me ocurre otra palabra, pero está bien. Ya, y esto es como, ya es demasiado de hecho, es como que el mensaje se está repitiendo mucho. Dice, juega, diviértete, celebra la vida, no seas tan seria. Mm. Tenemos el ermitaño como totalmente, o sea, yo siento que es algo que tienes que aprender, o sea, no es algo con lo que uno nazca. Yo siento que probablemente tú naciste con esto, pero se vio reprimido por algunas experiencias traumáticas para ti. Hay que sanar esas experiencias y también integrar una visión de la vida más flexible y disfrutar nada más. Disfrutar. Yo siento que a modo de resumen, el talento que tú posees tienen que ver con habilidades blandas. Estas habilidades blandas muchas veces se relacionan con nuestro niño interior y tú tienes que sanar ese niño interior, escucharlo, maternarte a ti misma y tú vas a ver cómo a través de este trabajo tú vas a ver potenciada de una manera brutal tu autoestima y tu confianza básica en la vida. También me está diciendo esta lectura que ese niño herido, que ese arquetipo infantil que tiene que ver con el carisma, con la simpatía, con las habilidades blandas, con el ser apreciada por los demás porque las personas quieran cuidarte, que tiene que ver con la vulnerabilidad, están en tu sombra. Por eso puede que también, no quiero extender mucho esta lectura, pero también puede ser que esto se manifieste en la sombra como con ciertas reacciones un poco infantiles de vez en cuando. Esto me hace mucho sentido, por ejemplo, en los japoneses. Yo creo que es algo que se ve muchísimo, como esa tendencia a ser muy serios, a ser muy estructurados, pero a la vez ser muy infantiles. Yo he escuchado que les dan como pataletas a veces cuando están muy estresados o como cuando ya como que no pueden más con la vida, como que se manifiesta como su salud mental o como sus problemas de salud mental se manifiestan como pataletas. Eso yo lo que he escuchado por ahí.
Mm. El sentido del humor también es una clave. El divertirte también, en hacer un espacio para eso. Y también un último mensaje. Siento que todo el tema del apego, que puede ser un tema para ti, se puede aliviar de cierta manera con una mascota, o con plantitas, o con lo que sea que te puedas permitir en tu casa. Siento que los animales, las plantas, para las personas que estén viendo esta lectura y estén muy solas, va a ser una figura de apego importante que te va a ayudar a sanar durante todo este proceso. Eso, si te sientes identificada con esta lectura, sería muy interesante para mí saberlo. Lo podrías comentar en la cajita de comentarios, si te lo puedes permitir, obviamente. Y te mando un beso, espero que te vaya súper bien en todo y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao. Hola grupo número 3, ¿cómo estás? Te cuento que estoy aquí con las cartas que tú elegiste, con el arito también. Lo vamos a dejar a un lado y vamos a ver qué cartas te salieron. Este es el oráculo de las cartas de los arquetipos. Tenemos el arquetipo de la murmuradora. Es interesante este arquetipo, ya te lo voy a explicar por qué. Porque uno tiende como a pensar en una persona que habla de las otras personas a sus espaldas o algo así, y no necesariamente es eso. Y esto viene a ser un contraste brutal. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Pero me sale el arquetipo del rey. Despierta la murmuradora, despierta la consideración por los sentimientos de los demás, respeta la confianza. El arquetipo del rey, liderazgo iluminado y benevolente, beneficia a los que están a su cargo. Vamos a dejar hacia los extremos, porque voy a sacar cartas de tarot. Vamos a ver dónde tenemos esas cartas. ¿Están acá? Ya, el arquetipo de la murmuradora. Aquí están las cartas. El arquetipo de la murmuradora. La primera carta que tenemos del tarot es el 9 de copas. Todas estas cartas van a estar hablando de tus talentos. Y me sale la carta intuición 9 de copas. Tenemos la carta del 10 de copas nuevamente, cartas de copas, y sale la palabra familias, que estas cartas tienen una palabra clave integrada. Y la tercera carta, el 7 de bastos con la palabra resiliencia, que es una palabra que me gusta muchísimo, que habla de una persona que se ha fortalecido a través de la experiencia, de las experiencias dolorosas, en vez de asumir el papel de víctima. Tenemos murmuradora y el arquetipo del rey. Yo cuando veo la carta de la murmuradora, me acuerdo cuando estaba estudiando psicología junguiana, la ayudante del profesor, una psicóloga que trabajaba con adicciones, en una reunión que tuvimos hablando como del tema de la sombra. La sombra es como el aspecto desconocido que tenemos de nosotros mismos o de nosotras mismas, que se tiende a manifestar de una manera torpe, como una especie de sabotaje, por así decirlo, como cuando uno dice como que tengo un complejo en algo, como que algo se manifiesta de una manera extraña en mí. Ella hablaba de que había una partecita de ella que era cagüinera, que le gustaba como... le gustaba en el fondo, por eso está hablando como de su sombra, como que le gustaba muy en el fondo saber de la vida de las otras personas. Y yo creo que eso es algo muy humano. Yo creo que es muy falsa esta idea de que realmente la veo por mí misma y por las de mis cercanos y lo que le pasa a los demás realmente no me afecta para nada. Eso es como ese tipo de creencias o ese tipo de visión del mundo que es como la veo por mí misma y no me interesa lo que las otras personas piensen o hagan. Muchas veces uno lo dice como una forma de intentar potenciar nuestra propia autoestima. Sin embargo, en su esencia, esta idea es irreal.
y pueden afectar nuestra intuición. Ya te voy a explicar por qué. La murmuradora, por ejemplo, es un tipo de arquetipo que los psicólogos, es un tipo de arquetipo que un detective, por ejemplo, estoy hablando de todas las carreras que tienen que ver con la intuición, que las personas de negocios deberían, de hecho todas las carreras que se relacionen con personas, deberían tener integrados. Porque la murmuradora es la que dice, sí, me interesa lo que le pasa a la gente. Sí, me interesa saber cómo es la gente de mi ciudad, cómo es la gente de mi clase social, qué tipo de parejas eligen las mujeres de mi edad, qué tipo de parejas eligen los hombres de mi edad. Todas las personas quieren tener hijos. ¿Quiénes no quieren tener hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que no valoran? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto y por qué tú me podrías estar preguntando, ¿y eso de qué me sirve saber todo esto? ¿Cómo se traduce todo esto en un talento? Tenemos al lado el arquetipo del rey, y espero que estés haciendo la conexión, liderazgo iluminado y benevolente. Acá está, beneficia a los que están a su cargo. Yo te voy a decir algo. Esta lectura me está diciendo de que tu talento oculto tiene que ver con el carisma. Tiene que ver con empatizar con otras personas. Tiene que ver con aprenderte a llevar con las personas a tu alrededor. Y ese talento se va a traducir en éxito en lo que sea que tú quieras emprender. Porque me aparece el arquetipo del rey. El rey es el que logra todo lo que desea en su vida. Y tenemos el 7 de basto, que es una carta de resiliencia, que es como, no me voy a rendir fácilmente, como que me muestra un carácter que hay en ti, que es como, voy a lograr lo que quiero sí o sí. Y ese carácter tiene que ver con trascender un miedo a estar en sociedad. Tiene que ver con trascender un miedo con cómo me comporto con los diferentes tipos de personas que hay en el mundo. Hay gente antipática, hay gente que no quiere para nada interactuar con otras personas. Hay personas que son quizás demasiado carismáticas o demasiado cariñosos. Hay tipos que también son un poco hostigosos cuando quieren algo. Entonces, ¿cómo yo aprendo a lidiar con todo este tipo de personas en el mundo? Yo te voy a decir algo. Pareciese que cuando tú trasciendes ese miedo a confrontar a cierto tipo de personas o cualquier tipo de persona que se te aparezca enfrente, cuando tú sepas manejar ese tipo de situación, tú vas a perder el miedo a gran parte de las cosas que te dan miedo a hacer. Un emprendimiento, un negocio, formar una familia. Tenemos intuición. Acá yo siento que las personas que eligieron esta lectura necesitan potenciar su intuición. Tenemos la carta también de familia. Yo te voy a decir algo con respecto a la intuición. Y esto me hace sentido con todo lo que estoy viendo acá. La intuición no es algo innato. Es algo que se desarrolla a través de la vida. Y hay una palabra que a mí me hace mucho sentido, que creo que era un concepto que creo que viene de la Pistisofía, de un apócrifo. No estoy segura, pero creo que de ahí yo lo saqué, de ahí me vino, lo leí en otro texto, pero creo que viene de la Pistisofía, que yo creo que la palabra intuición siempre debería tener esa palabrita al ladito, que es sabiduría intuitiva. Yo siento que esa es la palabra correcta. ¿Por qué te digo esto? Porque la sabiduría tiene que ver con un conocimiento que yo genero a través de la experiencia. Y la intuición tiene mucho que ver con los nichos en los cuales tú habitas. La intuición yo la defino como una especie de gestalt que mi mente logra cerrar. Yo entro a un cuarto, por ejemplo, yo entro a mi casa. Puede ser que a través de mi mirada periférica yo logre detectar, por ejemplo, un vaso de whisky vacío. Por ejemplo, pero yo conscientemente no lo veo. Logro detectar
unos zapatos al lado de una silla. No los vi directamente, pero mi mirada periférica lo, lo percibió, y un cojín por ahí tirado donde no debería estar. Y automáticamente mi cerebro hace un gestalt y dice, aquí pasó algo. Un gestalt es un círculo. Aquí pasó algo. Y ese tipo de lógica pasa cuando yo estoy habitando un espacio. Cuando yo aprendo también a través de las personas, conociendo a las personas, desarrollando una curiosidad auténtica ante los seres humanos, sobre todo aquellos que me rodean, yo realmente desarrollo la intuición. Puede que tú tengas ciertas dificultades para tomar decisiones también. Y esto quiere decir también esta lectura que a la medida que tú comienzas a desarrollar una curiosidad auténtica ante los seres humanos, tú vas a saber, por la intuición, cómo tratarlos. No tengo, acá lo tengo, de hecho, justo lo tengo acá, me alegro. Este libro es súper bueno, se llama La asertividad, de Olga Castañer. Este libro habla de la manera que los seres humanos interactuamos con otras personas, sobre todo en el trabajo o en ambientes en los cuales no sabemos bien cómo desenvolvernos, no tenemos claro cómo hacerlo. Estaba pensando en el liderazgo también. Yo siento que ustedes pueden ser personas que les da mucho miedo dirigir personas, pero saben que en algún momento, independiente de que las dirijan o no, que los lideren o no, te da mucho miedo igual. La idea como de tener que decirle a alguien qué hacer, de quedar mal en ese sentido. Ese libro habla como de distintos tipos de interacción social que tenemos los seres humanos, dependiendo de cuánta seguridad tengamos en nosotros mismos. Hay ciertas personas que tienen un tipo de liderazgo, por así decirlo, más débil, que es el tipo de persona que ese libro las llama como sumisas. Las personas sumisas no quieren caer mal por nada del mundo, no quieren llevar la contra por nada del mundo. Y es el tipo de jefe, por ejemplo, que permite que la gente llegue tarde y que se vayan temprano y que pidan permiso para todos, para todo. Es un tipo de inseguridad. Por otro lado, tenemos el líder que es muy agresivo, por así decirlo, muy exigente. Este tipo de líder tiende a darse a respetar, entre comillas, pero tiende a caer muy mal y tiende que las personas hablen mal a sus espaldas. Y tiende a tener una vida interpersonal muy conflictiva. Y lo hace así porque también es inseguro. Y la persona ideal, por así decirlo, el líder ideal, es la persona asertiva. La persona asertiva sí tiene intuición. Conoce las necesidades de la otra persona. La persona asertiva, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo más o menos cómo funciona una persona que sí funciona bien en sociedad, que sí sabe pedir algo, que sí sabe resolver un conflicto, que siento que está por ahí esta lectura, de hecho. Siento que va más allá de ello, pero ya vamos a ir hacia ese otro punto. Por ejemplo, la persona asertiva sabe que si va a criticar o va a pedir algo a otra persona, cambiar algo a otra persona, tiene que comenzar diciendo, tiene que empezar como haciendo saber al otro que es valioso independiente de lo que vaya a decir a continuación. Entonces, primero como que comienza diciéndole una virtud a la persona, oye, tú eres un excelente trabajador de esta empresa, te valoramos mucho. Sin embargo, el hecho que llegues tarde es un problema para nosotros y para tus compañeros, y, y considero que es algo que ojalá pudieses cambiar porque me parece injusto para tus compañeros, pero quiero que entiendas que eso no tiene nada que ver con tu desempeño en esta empresa. Ese es un tipo de comunicación asertiva, como un ejemplo, pero siento que, ¿por qué te digo esto? Porque siento que a la medida que tú vayas desarrollando una curiosidad auténtica ante las demás personas, conversando de otras personas, con tus amigas, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, sin que se vuelva como, sin que se vuelva como una crítica, sino que
como con una curiosidad por la psicología de las otras personas, yo siento que vas a ir desarrollando una intuición y vas a saber bien cómo trabajar o cómo tratar a ciertas personas. Porque yo te decía que esta lectura siento que va más allá de un simple trabajo de asertividad o cómo relacionarte con la gente de tu empresa, porque me sale el 10 de copas. Yo siento que este talento es para todo en la vida. Para llevarte bien con tu pareja, para llevarte bien con tus hijos, para llevarte bien con tu madre, para llevarte bien con todos, para saber cómo habitar todos los nichos posibles. E incluso los que no sabes cómo manejarte, como desde la aceptación de no saber qué hacer en mi primer trabajo, mostrándome vulnerable quizás, dándome cuenta que la gente real sí es vulnerable. Yo siento que pueden ser personas que están viendo este video que al no haber desarrollado este talento oculto, puede que tengan la idea a idealizar o juzgar mucho a otra persona sin saber la historia completa. Juzgar no tanto, sino que es como, esta persona es pesada, entonces esta persona es mala. Y puede que no, que sea una persona muy tímida, ¿verdad? Pero eso tú no lo vas a saber si no aprendes. Y esto no se aprende simplemente de manual. Esto se aprende en la práctica. Tú aprendes a interactuar con otros seres humanos, a observar a otros seres humanos. Ahí tú vas a entender que la persona esa que parece pesada, no parece que es un poco tímida, porque mi prima se comporta de la misma manera, como que tiende a poner los hombros de la misma manera, como que vas a entender como ese lenguaje, como ese lenguaje corporal. Y de alguna manera vas a saber cómo tratar con los diferentes tipos de personas. Entonces, claro, como talento oculto, te está hablando de carisma, te está hablando también de un trato con otras personas muy compasivo, como la capacidad de hacer sentir cómodo o cómoda a otra persona y ganártela. Eso se va a traducir en una confianza brutal para lograr lo que sea que tú desees en la vida. Si tú sientes que hay algo bloqueándote en tu vida, probablemente es esa dificultad para saber cómo interactuar con los diferentes tipos de nichos de personas. Y es brutal, o sea, desarrollas esta habilidad simplemente mostrando un poquito más de curiosidad en los seres humanos, desarrollas la intuición, comienzas a hacer, digamos, ciertas amistades, te comienzas a llevar bien con la gente, reconoces como tu grupo de personas, desarrollas esa habilidad también para lograr todo lo que tú deseas en la vida y me aparece acá el arquetipo el rey, que es como el rey el que logra lo que sea. Entonces es súper positiva esta conjunción de cartas. Yo voy a sacar más cartas. Vamos a ver un bloqueo. Y tenemos carta de bloqueo, el guardián de bastos, que vendría a representar el rey de bastos. Y casualmente me aparece en el bloqueo liderazgo. De hecho, voy a sacar otra carta para especificar bien a qué hace referencia ese liderazgo, qué tipo de liderazgo tú podrías tener. Y tenemos el 7 de espada con la palabra manipulación. Voy a poner así, de hecho. El 7 de espadas es una carta que muchas veces representa una lógica muy superficial. Le faltan datos, ¿verdad? El 7 de espadas es algo que falta. Es como una carta de mucha imprudencia. Tenemos un liderazgo con el 7 de espadas que es como, ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Por ejemplo, el tipo de madre que tiene un hijo desordenado que no quiere estudiar y que piensa que si le promete que si estudia este fin de semana, le va a comprar una torta, como que le va a cumplir algún tipo de capricho que no es muy sano, por así decirlo. Y cree que así está educando a su hijo. No sé si estoy de acuerdo del todo, si esto está bien o está mal, pero piensa en un capricho que no es bueno para el niño. Ella se lo cumple para que estudie ese fin de semana.
y cree que así va a educar bien a su hijo, en vez de integrar una disciplina que sea más adecuada para ese niño. Siento que por ahí puede haber una clave de cuál es tu bloqueo. Siento que em, entiendes a las personas de una manera muy literal, faltándote información, faltándote esa información que se entiende a partir de la intuición. O sea, tú podrías desarrollar una intuición mucho más potente a partir de ahora, totalmente. Porque acá con la carta del 7 de espadas con manipulación, me estaría diciendo que tú entiendes ni siquiera lo básico, como que entiendes a las personas de una forma muy superficial y sacas conclusiones a través de ello. Por eso tu liderazgo, no solo tu liderazgo, sino que tu interacción con otras personas se puede sentir un poco torpe y te da miedo emprender o hacer algo por ti misma, hacer algo diferente en tu vida porque te da miedo, digamos, el confrontar a ciertas personas o el cómo yo voy a enfrentar a ciertas personas, cómo voy a liderar, cómo voy a contratar gente si quiero poner este negocio, cómo voy a pedirles que cumplan. Entonces, claro, hay una debilidad ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo resolverla. Voy a sacar otra carta del tarot. Y tenemos el 8 de oros con experiencia. Los hechos. La experiencia. Yo lo que te decía, de todo lo que yo te dije acerca de la sabiduría intuitiva está contenida en esta carta. Es lo que yo te decía, o sea, yo te invitaría a observar muy bien, hacer como esa distinción entre lo que dice una persona y lo que hace. Siento que también me está hablando muchísimo de observar tus nichos en el lugar donde tú te desenvuelves, observar atentamente a las personas a tu alrededor. Siento que eso te va a ayudar a desarrollar la intuición, porque siento que gran parte de tus bloqueos se van a disolver, por así decirlo, a través de un desarrollo de la intuición. Y esto se va a desarrollar a través de tu trabajo, de tu propio nicho de trabajo, observando a las personas a tu alrededor. Algo más se me había venido a mi cabeza, o sea, por ejemplo, el ejemplo de la mamá que no sabe cómo trabajar con su hijo, cómo hacer que su hijo desarrolle disciplina, por así decirlo. Sería muy interesante que esa madre primero observase muy atentamente cómo trabaja su hijo, cómo estudia, qué le sirve, qué no le sirve, y también observar a otras madres cómo lo hacen, cómo educan a sus hijos. Acá hay un tema con la observación, en la práctica, en lo real, no tanto en los libros, sino en lo real, esa información que nos puede aportar el contexto. Yo creo que ahí está la palabra clave. Tú tienes que estar muy atenta a los contextos en los cuales tú te desenvuelves para obtener esas respuestas de cómo tratar con ciertas personas. Se te va a clarificar todo porque es un trabajo que tú tienes que hacer de intuición para potenciar tu intuición. Y vas a ver cómo vas a ir perdiendo miedo a hacer ciertas cosas que antes no te permitías. Voy a sacar 2 cartas más, oráculo. Sí, ya, mucha casualidad. Esta carta, este oráculo se llama El viaje del alma y me sale la palabra indecisión, lo que te decía, porque las personas que no tienen intuición o que no la tienen bien desarrollada, se tienden a mostrar muy indecisas, porque les cuesta mucho más tomar decisiones, sobre todo cuando estas decisiones están relacionadas al plano interpersonal, cuando están relacionadas a otro ser humano. Cuando son decisiones racionales, o sea, compro esta casa o no compro esta casa, puede que sea más fácil porque nosotros podemos observar las variables. Sin embargo, cuando hablamos de otros seres humanos, las variables son más subjetivas y es necesario desarrollar la intuición, entender más o menos cómo funciona el otro ser humano. Buscar coherencia si la persona esta la que quiero confiar realmente es una persona confiable, hace lo que dice que llega temprano pero llega tarde, por ejemplo. Eso estaría hablando de una persona incoherente. Eso también hay que tenerlo en cuenta con este 8 de oros. Buscar coherencia en los seres humanos para saber en qué confiar. Entonces acá dice nuevamente, uso mi intuición en todos los aspectos de mi vida. O sea, para ti el desarrollo de la intuición te va a permitir hacer o lograr todo lo que tú quieras en la vida.
Puede que tengas un intelecto brutal, sin embargo ese intelecto no te funciona en el plano interpersonal y te sientas muy inseguro o insegura por lo mismo. Es como, bueno, soy inteligente, sé que las cosas deberían funcionar así, pero a la hora de ponerlo en la práctica me traicionan o meto la pata, me humillan, no sé, como que pueden haber ahí ciertas como experiencias del pasado que necesitan ser sanadas y que te invitan a potenciar o trabajar con tu intuición. Otra carta que tenemos para ir cerrando esta lectura, este es el oráculo de Trabaja tu luz y dice la familia del alma, reúnete con los tuyos, no tienes por qué hacerlo todo tú sola. Estábamos hablando, de hecho, que no solamente estamos hablando de un talento, como se muestra acá en el rey, un talento que viene a hacer énfasis en el plano laboral. Sí, en cierta manera creo que en parte sí es un talento que te va a ayudar en esa área, pero también te va a ayudar a encontrar, como dice acá, la familia del alma, o sea, las personas que realmente eh, puedes confiar, la pareja ideal. Esa pareja ideal te va a mostrar coherencia. ¿Cómo yo sé que una persona realmente es una pareja ideal para mí? No se compromete solamente a través de la palabra, sino que hay hechos. Acá cada vez me hace más sentido eso, o sea, el hecho de que tú observes, eso te puede ayudar a desarrollar la intuición. A diario observa lo que dicen las personas y lo que hacen. Eso es un ejercicio de intuición básica para mí. Cuando la persona no dice, o sea, no hace lo que dice, hay una incoherencia y esa persona, dependiendo de las mentiras, pues depende mucho de las mentiras, obviamente, no es confiable. No es confiable. Y también hay otra información que me viene, como lo que yo he observado en la intuición, es que esto es algo que la gente muy intuitiva sabe. Y probablemente lo vas a saber tú dentro de poco, a la medida que desarrolles este trabajo de intuición, que la gente que se tiende a justificar mucho, que tiende a hablar mucho, mucho bien de sus propias convicciones, de sus propios valores, como que habla mucho de, como el tipo que dice, no, yo entiendo a las mujeres, yo tengo los mismos gustos que las mujeres, como que a las mujeres nos prende como ciertas alarmas, como estos hombres que dicen, no, yo soy muy buena pareja, entrego demasiado, ese tipo de hombres como que causan una intuición como rara, ¿verdad? El tipo de hombre o el tipo de mujer, dependiendo de quién esté viendo este video, que tiende como a justificarse o a mostrarse como muy buena persona, tú te vas a dar cuenta, observando a través de la experiencia, de que las personas buenas no son tan buenas, sino que son como en un punto intermedio, son como confiables. Y no hablan tanto de lo buenas que son, sino que parece que tuvieran los pies bien puestos en la tierra. Yo siento que este ejercicio básico de intuición, observar las incongruencias, te va a ayudar también a saber en quién confiar y en quién no. Y eso te va a ayudar también a desarrollar una confianza en tu intuición y lograr todo lo que tú deseas en la vida. Básicamente eso. Si esta lectura te hizo sentido, sería muy interesante para mí saberlo. Me gustaría que me lo comentases en la cajita de comentarios. Sería muy interesante si es que es posible, obviamente. Y te mando un beso, nos vemos en la siguiente lectura. Que te vaya súper bien en todo. Chao, chao.